Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Rubén Medina. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo llegar al cielo sin tocar, o sea, rápido. La palabra de Dios dice que si tú buscas, encuentras. Entonces, yo estuve leyendo varias partes en la Biblia, pero me encontré uno bueno, que lo veo diferente y que desde esa vez yo empecé a decir el Padre Nuestro. Bueno, son como dos parrafitos que me llamaron la atención. Uno de ellos es cuando Pablo decía, para mí la muerte es ganancia. Yo decía, bueno, ¿por qué para él la muerte? No le tendría miedo a la muerte. Es lo que yo pensaba cuando yo leí ese pedacito. Y siempre lo tenía en mi mente ese pedacito de, ¿por qué Pedro decía que para él la muerte es ganancia? Después me llamó mucha atención cuando en la crucifixión de Cristo, ¿se acuerdan que hubo dos personas que también los colgaron al lado de Cristo, ¿verdad? En la cruz de Dios y dos ladrones, así dice la palabra, dos ladrones a los lados de él. Pero uno de ellos le empezó a decir, a injuriar cosas a Cristo, a decirle que si era él el Cristo, que hiciera varias cosas, ¿verdad? Que lo salvara a él, que salvara a él y que salvara a ellos, a los otros que estaban ahí colgados. Pero uno de ellos lo defendió y ese que lo defendió le dijo, tú y yo hemos hecho cosas malas, por eso merecemos la muerte. Yo quiero creer que no nos robaron, o sea, hicieron realmente cosas malas, a lo mejor mataron, a lo mejor violaron, o hicieron algo malo para que merecieran la muerte. Y luego dijo, pero él, ¿qué culpa tiene? ¿Qué ha hecho de mal? Tú y yo nos merecemos esto, pero él no. Y dice la palabra, o nos predican que esa persona defendió a Dios, pero esa persona le dijo a Jesús, Señor, apiádate de mí, te ruego que hoy que estés en tu reino, te acuerdes de mí, Señor. Entonces Jesús le dijo a él, te aseguro que hoy entrarás conmigo en el reino y cenarás conmigo. Entonces cuando yo dijo eso, yo también dije, bueno, Dios no miente. Jesús no miente. Jesús le dijo eso a esa persona que estaba colgado con él y yo creo realmente que esa persona sí está en el cielo. Entonces dije, bueno, esa persona no tuvo que ir a ninguna iglesia. ¿Qué pasó? O sea, nomás necesitó un pedacito de su vida para arrepentirse de todo lo que hizo. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. Y yo creo que sí pasó, porque realmente... Déjenme tomar bien el teléfono. Bueno, ya. Yo creo que sí pasó, porque realmente Jesús no miente. Entonces, uniendo esas dos partes donde Pedro decía que para él la muerte es ganancia, y ese pedacito donde la persona que crucificó al lado de Cristo le dijo, Señor, ahora que esté en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, te aseguro, sí dijo, que hoy estarás conmigo en el reino. O sea, él no pasó por el juicio. Pues no pasó por el juicio, porque así lo hace ver la palabra. Bueno, entonces yo les quiero enseñar un secreto que yo encontré, espero no equivocarme, que me hace recordar esos dos pedacitos. Entonces, ahora yo sé que todos los días, si hago lo que les voy a decir, que es algo bien sencillo, yo sé que si muero, me voy al cielo, así como esa persona. Y también puedo decir, como dijo Pablo, para mí la muerte es ganancia. Ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el espíritu o el alma que está dentro de mí anhela estar con su creador, que es Dios. Y yo quiero estar en el reino. Yo quiero ver el reino, yo quiero ver la cara de mi Señor allá arriba. Entonces, cuando yo empecé a decir el Padre Nuestro, que todos lo sabemos, pero yo creo que no todos lo decimos, yo lo empecé a decir por mi necesidad de ser próspero. Porque yo creía que si yo ponía a Dios en mi primer punto de mi lista de hacer en ese día como prioridad, pues Dios me iba a dar prosperidad. Y realmente pues sí, Dios me ha prosperado, Dios me ha ido muy bien, realmente no me quejo, Dios es mi sustento, ¿sí? Pero cuando yo empecé a decir el Padre Nuestro, tanto lo decía que yo lo empezaba a escuchar, a escuchar, a escuchar, llegué a un pedacito donde me acordé de Pedro y del ladrón, vamos a decirlo, porque yo creo que ese es mi secreto para que ustedes vayan directamente al cielo sin que les toque el juicio, ¿eh? Y van a decir los pastores, ay, no es cierto, no es cierto, hermano. Pero oigan primero lo que les voy a decir y después, pues no me pueden juzgar porque no tienen el derecho de juzgarme. El único que me puede juzgar es Dios. ¿Cuánto lo siento? No me pueden juzgar. Pero
Sí pueden escucharme y decir si estoy mal o estoy bien. Ok, vamos a decir el Padre Nuestro. No nos toma menos de un minuto el decirlo, pero tenemos que entenderlo y comprenderlo. Jesús, cuando estaba con nosotros aquí en la tierra, Jesús les dijo, una persona le dijo a él, ¿cómo debo de orar? Y Jesús le dijo, oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor Santo, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona mis ofensas, así también como yo debo de perdonar a quien me ofende. No me dejes caer en tentación, mas apártame y líbrame del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Esa pequeña oración que Dios nos dijo que la hagamos en memoria de Él y nos enseñó a orar y cómo decirlo, tiene gran poder. En aquel tiempo, pues yo pienso que el poder que tenía era en mi prosperidad con mi familia, conmigo, porque tenía mucha necesidad, todos tenemos necesidad, y sí, pero cuando yo descubrí el pedacito que decía, perdona mis ofensas, así también como yo debo de perdonar a quien me ofenda, yo creo que Dios en ese momento me perdona todo lo que yo he hecho anteriormente. Yo quiero creer que el ladrón que fue colgado con Cristo le dijo, Señor, acuérdate de mí ahora que estés en el reino. No le dijo, perdóname, pero Dios sintió su arrepentimiento de corazón y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. Esa persona está con él en el reino. Entonces, cada vez que yo digo, perdona mis ofensas y Dios me perdona, en ese momento, si yo muero, voy directamente al cielo, porque Dios no miente. Dios en ese momento me perdona todo lo que hice, todo lo que hice. Por eso cuando yo entendí que Pedro decía, para mí la muerte es ganancia, yo puedo decir que cada vez que yo digo el Padre Nuestro, todos los días, para mí la muerte es ganancia. Y yo entiendo que si yo muero en ese momento, yo me voy directamente al cielo. El problema es que cuando tú te levantas, porque yo lo hago hincado, hermanos, háganlo hincado. Digan el Padre Nuestro hincado. Den respeto a quien se merece respeto, que es nuestro Señor. Pero cuando yo me levanto, digo el Padre Nuestro y me levanto, ahí empiezan los problemas. Porque a lo mejor me enojo, a lo mejor me estreso, me enojo con mi esposa, o voy en el carro, o hago cosas que están mal. ¿Sí? Si yo muero en ese día haciendo todo eso, pues yo voy a ser juzgado por todo eso que hice mal. Si me enojé, si dije una mala palabra, si deseé mal, entonces voy a ser juzgado. ¿Sí? Pero si yo muero en el momento que yo digo el Padre Nuestro y apenas me voy a levantar y me da un ataque al corazón, señores, me voy al reino sin tocar baranda. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó en este momento, soy limpio de todos los pecados que haya hecho anteriormente un día antes, ¿sí? Y nada me puede detener a que no entre el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó. Así de sencillo es. Perdona mis pecados. Señor, júzgame en ese momento, perdóname, Señor. Y Dios te va a decir, es tan buen padre que va a decir, eres perdonado, hijo. Eres perdonado. Ahora entiendo, ahorita me lo está diciendo Dios. Ahora entiendo que Dios se aseguró que tú fueras directamente al cielo. Cuando digas el Padre Nuestro, Dios se aseguró, nada más que nosotros no lo entendemos. Creemos que vamos a ser juzgados, nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho. Pero cuando tú dices el Padre Nuestro, eres perdonado. Y nadie me va a decir que no es cierto. Pero cuando tú llegas a la iglesia y dices la oración de fe, ¿qué te dice en la iglesia? Que está aquí todo hecho nuevo, todo lo viejo pasó. Y te dicen, todo lo que hayas hecho, Dios te lo perdonó. Ahora va a ser una vida nueva de aquí en adelante. Bueno, cuando digas el Padre Nuestro y digas, Señor, reconozco que tú eres mi Señor, que sin ti no soy nada. Reconozco que he pecado, pero quiero pedirte perdón. Y lo dices de corazón, en ese momento tú eres libre de todo pecado. Y Dios es tan bueno que perdona todos tus pecados. Y en ese momento, si mueres, te vas directamente al cielo. Por eso, Pablo decía, la muerte es ganancia. Por eso ese ladrón que que lo colgaron al lado de Cristo, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Jesús le dijo, hoy entrarás conmigo en el reino. Dios es tan bueno que sin darnos cuenta nosotros, Él se quiere asegurar, porque Él dice, yo deseo, así dice la palabra, Jesús desea que todos procedamos al arrepentimiento.
Entonces, cuando tú dices el Padre Nuestro realmente arrepentido, pues estás procediendo a un arrepentimiento verdadero. Y en ese momento, si tú mueres, te vas directamente al cielo sin tocar baranda, sin que nadie te juzgue, porque Dios te acaba de perdonar. ¿Lo creen? Yo lo creo. Por eso todos los días digo el Padre Nuestro. Ese, yo creo que es un secreto que ahí está para aquellos que lo puedan creer en su corazón. Y así va a ser. Créelo en tu corazón y va a ser hecho como tú lo creas. ¿No me lo creen? Háganlo. Te vas a sentir diferente y vas a ver que la palabra tiene poder para salvar tu alma. Bendiciones, hermanos, y espero que lo crean.